encuentro con el Señor y de oración. Le pedimos que apaguen sus celulares o los coloquen en modo de vibrar. El poder y autoridad en la iglesia viene de parte de Dios. Hoy escucharemos cómo Pedro, el primero de los apóstoles, manifiesta su fe en Jesús, el enviado de Dios, el Salvador. Su fe es nuestra misma fe. Su esperanza es nuestra misma esperanza. Por esa fe, Pedro será la cabeza de esta familia que es la iglesia. Todos de pie para recibir los celebrantes. Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La misa de hoy la ofrecemos por todo el pueblo santo de Dios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo del Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime. Se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? A Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, aleluya, yo también quiero cantar. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
Aleluya, aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón. No se olviden de darle share a nuestra celebración eucarística para que otros puedan participar de ella. Como escuchábamos en el Evangelio de hoy, se nos habla del ministerio del apóstol Pedro con respecto a toda la iglesia, en la que Jesús dice que Él lo va a convertir en aquella piedra sobre la cual iba a edificar su iglesia. Ese ministerio único del apóstol Pedro, que la iglesia siempre vivió, así lo entendió desde el principio, desde la época apostólica, que el ministerio del apóstol Pedro pervivía en su sucesor, que nosotros llamamos con la expresión cariñosa el Papa o sucesor del apóstol Pedro. El Papa, que es obispo de Roma y a la vez tiene este ministerio de carácter universal, es para la Iglesia, está al servicio de preservar la unidad con nuestras raíces apostólicas, como también promover la diversidad. Porque en la Iglesia, la unidad sin diversidad se convertiría en uniformidad asfixiante. Por lo tanto, para nosotros, los católicos, que hemos recibido ese patrimonio de los apóstoles, ese ministerio único de carácter universal de uno de los obispos
de toda la iglesia, que es el obispo de Roma. Él promueve la unidad. Promueve la unidad para que nosotros conservemos esos valores, esa realidad sacramental, ese patrimonio de revelación sobre el misterio de Dios, del hombre, el misterio de nosotros mismos, de la historia, y conservemos ese patrimonio moral que los apóstoles legaron como semilla a la iglesia y que el apóstol Pedro, en su sucesor, preserva esa unidad para que nosotros estemos en vínculo de fidelidad con nuestras raíces apostólicas. Unidad en los sacramentos, porque el Papa no solo preserva esos 7 sacramentos, ese modo a través del cual nosotros cultivamos nuestra relación con Dios de manera colectiva, porque el creyente católico sabe, vive y lucha por preservar su derecho no solamente a tratar a Dios de manera individual. No basta. En nuestro patrimonio católico hemos entendido que no basta tratar a Dios de manera individual, sino que el hombre tiene necesidad de ese aspecto, de tratar a Dios colectivamente, que se llama los 7 sacramentos. El Papa preserva para que esos 7 sacramentos, esos sacramentos instituidos por Cristo, sean preservados en sus elementos apostólicas. Es unidad. Unidad que no se opone a la diversidad, porque los sacramentos son vividos en esa rica diversidad, en ese modo de expresar nuestra fe que se hace cultura, identidad de país. Y lo vemos a un chino, como un filipino, como un mexicano o un puertorriqueño, cada uno con sus propias lenguas, su modo de entender. Vive ese patrimonio de unidad, los sacramentos, en esa rica diversidad que el Papa, para preservar unidad en la diversidad, porque la diversidad enriquece la unidad, ese equilibrio, ese servicio, lo realiza el Papa con la Iglesia Universal. El sucesor del apóstol Pedro, la sede apostólica, como llamamos con especial cariño a Roma. Sin duda, el Papa preserva también ese patrimonio doctrinal, eso que nos enseñaron los apóstoles como semilla y que se ha ido desarrollando en fidelidad con sus raíces apostólicas a lo largo de los siglos. Porque el entendimiento que nosotros tenemos de Dios, de nosotros mismos, de los demás, de esta historia apasionante en la que el mundo, todo el universo camina, así lo hemos conocido a través de la revelación que nos ha hecho Dios. Este mundo no camina para una hecatombe y fracaso universal en la que, como decía en estos días la CNN, hablando de que los científicos prevén que dentro de billones de años el universo se va a enfriar y a colapsar. Ese final apocalíptico para ti y para mí, que lo hemos conocido a través de Dios, que es, como decía la segunda lectura que fue proclamada, el origen, el medio y a la vez el final de todas las cosas. Tú y yo no somos fruto de una casualidad, de una selección natural. Nosotros somos fruto de un acontecimiento divino que se llama creación, de un propósito por parte de Dios, de un acompañamiento, porque tú y yo creemos que de nuevo no es la selección natural o la casualidad de los acontecimientos humanos, es providencia, hay un acompañamiento divino.
hay una experiencia que tenemos tú y yo como creyentes, que es la experiencia de los discípulos de Emaús. Él nos acompaña, misteriosa pero realmente, y hace arder nuestro corazón. Y a la vez hay un final que no es la hecatombe apocalíptica de esta naturaleza, de este universo, sino hay un final de cielo nuevo y tierra nueva, en la que tendrá su morada la santidad. Todo eso, el Santo Padre, como nosotros le llamamos, porque ese ministerio es ejercido por el Papa Francisco y sus antecesores, sucesores del apóstol Pedro, es ejercido con esa identidad de paternidad, de ternura, de abrazo de papá. Por eso tú y yo le llamamos Papa, que refleja de manera cariñosa el significado y la cercanía con que el ministerio del apóstol Pedro, su sucesor, tiene con nosotros. Es el papá de esta vida de familia de carácter universal. Es el que preserva la unidad y la diversidad en este patrimonio moral, en este modo de nosotros construir o desarrollar nuestra libertad para que nos dignifique. Esa misión única del Santo Padre es lo que nosotros siempre en el credo estamos afirmando, cuando dentro de unos minutos el credo niceno-constantinopolitano, nosotros en ese credo diremos que creo en una santa, católica y apostólica. Creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Ese aspecto de apostólica, de fidelidad con las raíces, porque tú y yo afirmamos, como afirma la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia católica. Ese aspecto de apostolicidad en nosotros tiene un elemento particular, es Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. Porque para nosotros cuando afirmamos la palabra romana, afirmamos universalidad, vínculo con nuestras raíces apostólicas, unidad y diversidad, familia común, cercanía a Dios. Por lo tanto, cuando tú y yo, hoy, que estamos contemplando el ministerio del apóstol Pedro en su sucesor, en aquello que los padres de la Iglesia afirmaban cuando hablaba el Papa, en el caso, por ejemplo, del Papa León, San León Magno, él decían los padres de la Iglesia en sus intervenciones, Pedro ha hablado por la boca de León. Es decir, la Iglesia tiene esa conciencia, lo vivió desde el principio. Más que una conclusión histórica, es una experiencia que en serenidad la Iglesia vivió desde el primer momento. Cuando ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, donde vemos el ejercicio en la frescura, por decir así, del primer momento, de una iglesia que iniciaba su peregrinaje histórico. Allí vemos al Papa, es el que predica en Pentecostés. Allí vemos al Papa que esos Hechos de los Apóstoles subrayan dos elementos fundamentales, dos figuras que marcaron la personalidad de la iglesia. El apóstol Pedro, aquella columna, como la llama el apóstol Pablo, y la vida del apóstol Pablo en los inicios de la vida apostólica de la iglesia. Y ese Pedro es el que predica, el que le abre a la iglesia caminos que la iglesia no estaba habituada a caminar, el que le enseña a abrirse al mundo pagano, el que le enseñó a la iglesia en el concilio de Jerusalén de que la salvación no es fruto de la obra, aunque sean las tradiciones hermosas del antiguo Israel, no es fruto de las obras, somos salvos gratuitamente. Esa fue la primera enseñanza magisterial del apóstol Pedro. Ese Pedro hermoso, ese sucesor del apóstol Pedro que nosotros espiritualmente abrazamos
porque a través de sus intervenciones extraordinarias, que son conocidas por la Iglesia como ex cátedra, porque hay momentos en que el Papa, como maestro universal de la Iglesia, de una manera vinculante, nos dice que es vinculante para el creyente creer como revelado por Dios una verdad, tanto en el aspecto doctrinal, revelación, como el aspecto de libertad moral. El apóstol Pedro, de manera extraordinaria, se manifiesta en su sucesor, pero a la vez nosotros creemos que a través de su múltiple enseñanza, sus catequesis de los miércoles, sus mensajes en el Ángelus del domingo, sus documentos y escritos, sus intervenciones públicas, su cercanía a través de sus viajes apostólicos, nos hace entender el valor que tiene para un católico, ese sentido apostólico, esa expresión que refleja lo que es para el cristianismo católico el centro visible de nuestra experiencia como cristiano, que es Roma. Somos romanos. Esa es nuestra hermosa identidad. Y por eso somos apostólicos. Y por eso vivimos en unidad con una rica diversidad. Nuestra obligación como creyentes es orar por el Santo Padre, porque es el Papá común, porque tiene ese ministerio que sin duda siempre es una carga inmensa sobre los hombros de un ser humano, sin duda con las cualidades extraordinarias del Papa Francisco y de sus predecesores. Todavía lloramos al Papa Juan Pablo II, admiramos la humildad sabia del Papa Benedicto XVI y nos sentimos tan cercanos al Santo Padre actual Francisco, que con ese lenguaje nos ha enseñado a entender que la diversidad no se opone a la unidad, sino que la enriquece, la diversidad reconciliada. Nos ha enseñado tantas cosas como iglesia, nos ha enseñado a caminar por caminos que como iglesia no estamos habituados a caminar. ¿Qué obligación tenemos tú y yo con el Santo Padre de mantener no solamente una comunión externa y objetiva, sino sobre todo una comunión de afecto del corazón, que nos lleve a ti y a mí a orar por el Santo Padre y a pedir por su ministerio y la eficacia de su ministerio? Por eso concluyo recordando de que el Santo Padre, una de sus grandes cualidades es que nos ha enseñado esa devoción tipo abuelita, esa devoción que parte del corazón, la celebración de la Eucaristía, su piedad, desde tener a San José dormido y ponerle papelitos debajo de San José dormido para pedirle por muchas intenciones que tiene en su corazón de Padre común. Su devoción a María, tierna, hermosa, es la devoción tipo abuelita, llena de corazón, sentimiento y ternura. Nos ha enseñado el Santo Padre a amar a María de manera particular. No hay viaje apostólico que él haga en Italia o en el mundo que primero no vaya a la Virgen María para encomendar su viaje y que después dé gracias por los frutos del viaje apostólico. Por eso le llamamos papá. Es nuestro papá común. Por eso concluyo encomendándolo a la Virgen María, invitándote a ti y a mí para orar por su ministerio, para conocer sus intervenciones, sus enseñanzas, para sentirnos cercanos de aquel que Santa Catalina de Siena llamaba el dulce Cristo de la tierra, porque es sin duda la cabeza visible de la Iglesia que nos hace descubrir a Cristo. Fíjense lo que decía San Juan María, el fundador del Opus Dei, en su libro Forja. Fíjense lo que decía: ama, venera, reza,
mortifícate cada día con más cariño por el romano pontífice, piedra basilar de la Iglesia, que prolonga entre todos los hombres a lo largo de los siglos y hasta el fin de los tiempos, aquella labor de santificación y gobierno que Jesús confió a Pedro. Ternura y amor. Decía así San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Que la Virgen María nos cuide y nos acompañe en comunión con el Santo Padre Francisco. Así sea. Ahora, precisamente como decía en la homilía, vamos a hacer nuestra profesión de fe, subrayando en nuestro corazón esa iglesia que es apostólica y en el silencio de nuestro corazón, romana, porque es universal. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con Pedro, como los apóstoles, hemos manifestado nuestra fe en Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Oremos ahora al Padre pidiéndole por nuestras necesidades. Por la Iglesia, para que edificada sobre la fe de los apóstoles, dé testimonio de esta fe ante el mundo y todos sus habitantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que sea punto de referencia de nuestra fe y de la unidad de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos y naciones, para que tengan paz y concordia, que lleve a sus ciudadanos a la justicia y prosperidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos e impedidos, para que pongan su esperanza en Dios, de quien procede todo bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que comprendamos que tenemos que comprometernos más con nuestra fe y servicio a los hermanos en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por el pueblo santo de Dios, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por las almas del purgatorio, por el alma de Luz Nereida Rodríguez, de Luis Santiago, de Antonio Nazario, Hugo Rene, Nefer Ayala Pérez, cuyas cenizas se encuentran entre nosotros, Miguel Ortiz Rodríguez. Roguemos al Señor.
Pidamos por los enfermos de cáncer, por la salud de Susan de Chaudens, de Fernando Vizcarrondo, de Sara Matos, de Juan Cubero, de Doña Inés. Roguemos al Señor. Pidamos también por todos los sacerdotes y por unas intenciones especiales de Juanita y Adelaida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas a través de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pan y el vino sobre esta mesa nos dan confianza en tu promesa. La eterna vida que se entrega la transforma el mundo, todo lo sana. El pan y el vino sobre esta mesa nos dan confianza en tu promesa. La eterna vida que se entrega la transforma el mundo, todo lo sana. Toma mi tiempo, te lo presento, toma mi vida en cada intento de construir, de transformar, de compartir y de curar. El pan y el vino sobre esta mesa nos dan confianza en tu promesa. La eterna vida que se entrega la transforma el mundo, todo lo sana. El pan y el vino sobre esta mesa nos dan confianza en tu promesa. La eterna vida que se entrega la transforma el mundo, todo lo sana. Toma mis pasos de caminante, si me precedes quiero buscarte. Día tras día llena mis sueños, pongo en tus manos cualquier empeño. El pan y el vino sobre esta mesa nos dan confianza en tu promesa. La eterna vida que se entrega la transforma el mundo, todo lo sana. El pan y el vino sobre esta mesa nos dan confianza en tu promesa. La eterna vida que se entrega la transforma el mundo, todo lo sana. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso,
en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ahora vamos a hacer la comunión espiritual para todos aquellos que se encuentran en sus hogares y puedan recibir a Jesús en el corazón. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. A mi alma, ven, Señor Jesús. Ahora vamos a hacer el acto de fe colectiva. El cuerpo de Cristo. Cómo vivir, llevó a tanta gente al porqué.
Dios de Dios y luz de luz. Salvó a tantos de la tristeza, mostrándoles cómo vivir. Llevó a tanta gente al porqué de la paz, les hizo otra vez sonreír. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Dios de Dios y luz de luz. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Dios de Dios y luz de luz. Salvó del pecado a la hermana, del vicio al hermano salvó. Y a mí que también tantas veces pequé, perdón y ternura me dio. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Dios de Dios y luz de luz. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, Dios de Dios y luz de luz, Dios de Dios y luz de luz. No he venido a pedirte consuelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido
Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer los avisos de los ritos finales de estas cenizas que se encuentran entre nosotros para pedirle al Señor estas cenizas que son los restos, por decir así, de nuestro hermano Nefer Ayala Pérez, que ha pasado de este mundo a la eternidad y que están llamados a resucitar en el último día. Después de haber orado por nuestro hermano, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas, la última presencia sensible que de él tenemos. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación. Nos da, sin embargo, el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea, que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. Ahora cada uno de nosotros en silencio ora por el eterno descanso de nuestro hermano. El agua que vamos a derramar ahora sobre las cenizas de este hermano nuestro nos recuerda que en el bautismo fue hecho miembro del cuerpo de Cristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Dios te salve. Eres de gracias, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano, que acaba de cerrar sus ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti para siempre, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte, y haz que contigo gocen el festín de las bodas eternas. Que se alegre en tu reino su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano, para que terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos, y en su tienda entones cantos de victoria por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme.
de que no ha perdido la vida, llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ahora tenemos los avisos rapiditos. Hemos sido hoy cortos, gracias a Dios. Es un poco más corto. Fíjense que recuerden la misa diaria de lunes a sábado a las 6 de la tarde y se transmite la misa diaria para que todos puedan participar de ella. Y la misa dominical a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, y también es transmitida. Todas las misas, los 7 días de la semana, son misas presenciales. Si usted quiere venir, no se tiene que prenotar, puede participar en la Eucaristía. La orden de nuestra gobernadora ha logrado crear ese balance en la cual se ha respetado el espacio de libertad religiosa de nosotros los creyentes. Por lo tanto, los domingos, entre las actividades permitidas, están, entre otras, ir a las ferreterías, ir a los supermercados, ir a las farmacias, ir a Burger King, por ejemplo, ¿verdad? Por Servicarro, no puede. Y los restaurantes también puedes, si es carry out, ¿verdad? Y Servicarro, ¿verdad? Que es muy bueno. Ayer yo tenía un hambre tremenda, no tenía cómo cocinar y fui a Burger King, pero usted puede ir al que usted quiera, ¿verdad? Y fue muy bueno. Rapidito, me echaron alcohol, de todo. Fue estupendo. Y una sonrisa que yo no la veía, pero que sin duda estaba allí. Entonces, fíjense bien, entonces, como les decía, recuerden nuestros conversatorios de lunes a sábado a las 11 de la mañana. Y en esta semana tuvimos una situación particular con una de nuestras puertas de la entrada principal. Explotó los cristales de una de las puertas. O habrá sido una piedra, que no encontramos ninguna piedra, o un tiro, tampoco lo encontramos, o otra realidad inexplicable humanamente, no lo sé. Pero tuvimos que repararlo el mismo día, como era obvio. Al otro día llegaba la tormenta, que la verdad que fue una tormenta platanera, y lo cual le damos gracias a Dios, que en su misericordia nos libró, ¿verdad?, de otra situación particular. Pero el costo, como es obvio, fue el mismo día, gracias a Dios, fue un costo significativo, fueron sobre $1,000. Por eso les pido, ¿verdad?, a ustedes que nos ayuden, ¿verdad?, en la colecta que siempre ustedes hacen a favor de nuestra parroquia. Y fueron $1,000 porque el cristal que ahora está es un cristal que no explota, sino que se queda roto, lo mismo el otro. Por lo tanto, es un cristal más fuerte y mejor, más mejor, como dicen los niños. Recuerden que usted puede ayudar a la parroquia a través de ATH Móvil. Usted entra a Pay to Business, o si lo tiene en español, Pagar a Negocio, y ahí usted pone Parroquia Santa Rosa 105, todo junto. Parroquia Santa Rosa 105, todo junto. O a través de PayPal, usted entra a Santa Rosa de Lima PR, Santa Rosa de Lima PR. Así que no dejen de hacerlo para ayudar a nuestra parroquia. Nada, nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un día feliz. Muchas gracias, Padre.